importancia de equilibrio entre ácidos y alcalinos en nuestro organismo. En este vídeo voy a compartir contigo los conocimientos que he adquirido sobre este tema para que puedas aplicarlo a través de la nutrición, sobre todo de la nutrición, aunque voy a dar algunos tips más, pero sobre todo a través de la nutrición para ayudar al cuerpo en el proceso de alcalinización. Para ello, antes tenemos que comprender varios factores. En nuestro organismo se suceden constantemente diversos cambios entre polos opuestos. El ciclo de expiración e inspiración, el ciclo de sueño y vigilia, el periodo de actividad y descanso, la alternación entre sangre venosa y sangre arterial, y otro de los equilibrios vitales es el equilibrio entre ácidos y alcalinos o bases, que reciben el mismo nombre. Si me oyes decir base o alcalino, me refiero a lo mismo. Todos los alimentos y sustancias, una vez que pasan al cuerpo, generan ácidos. Las grasas se convierten en ácidos grasos, las proteínas, sobre todo las proteínas derivadas de las carnes y la leche y los lácteos, se convierten en aminoácidos. Algunos tipos de verduras también derivan en sustancias ácidas. Incluso la misma respiración, el proceso de respirar, al mezclarse con el agua que llevamos en el organismo, crea también un tipo de ácido. El ácido carbónico se llama. Lo que quiero que comprendas con estos ejemplos es que todas las sustancias y todos los alimentos y varios procesos, casi todos, derivan en acidez. Y ahora viene la segunda cosa que tienes que comprender. El cuerpo tiene su propio sistema para luchar contra esa acidez, para equilibrar el pH de nuestro cuerpo. Ahora más adelante hablaremos de esto del pH. ¿Y cómo hace el cuerpo para equilibrar el pH en nuestro cuerpo y combatir esa acidez? Pues lo realiza arrebatando minerales base de, por ejemplo, del hueso, del sistema nervioso, de donde sea, porque es tal la importancia de mantener el equilibrio, los niveles de pH en lo que está estipulado, en donde está el equilibrio y la salud, que el cuerpo lo sacrifica estos minerales base y los coge de donde sea, te los arrebata de donde tenga que arrebatarlo. Estos minerales base son el magnesio, el calcio y el potasio. Si te informas de la función que tienen en nuestro organismo estos tres minerales, vas a ver que intervienen en un sinfín de funciones. Algo que también debes saber es qué es un ácido y qué es una base o lo que es lo mismo, un alcalino. No es que ahora ni tú ni yo nos vayamos a meter en un laboratorio, pero tener unos conocimientos que te puedan ayudar, unos conocimientos básicos. Un ácido es una sustancia corrosiva que al diluirla en agua libera iones de hidrógeno. Y una base no tiene esta característica agresiva del ácido al diluirlo en agua, y contrarresta lo que es la acidez. Todas las sustancias que llegan al cuerpo se comprenden en estos dos grupos, ácidos y alcalinos, y se miden con el pH. Esta tabla va desde el 0 hasta el 14, siendo 7 el equilibrio óptimo entre ácidos y bases. En algún momento de tu vida habrás oído hablar del famoso pH neutro. Pues el 7, ese es el pH neutro. Por debajo de 7 nos encontramos los ácidos y por encima de 7 nos encontramos los alcalinos o bases. Nuestro organismo funciona correctamente en un pH ligeramente alcalino, de unos 7,39.
siendo el margen muy estrecho. El margen saludable, que es saludable, es muy estrecho. Sería de 7,36 a 7,42. Y la enfermedad viene tanto como si está por debajo de ese margen o por encima. O sea, si tienes un pH alcalino, muy alcalino, también te va a atacar la enfermedad. Por desgracia, el problema de hoy en día, por la vida que llevamos y la alimentación, etcétera, es muchísimo. Lo más común es que tengas un pH ácido. ¿Qué inconveniente tiene el tener un exceso de acidez en el cuerpo? Pues que el organismo va, como te he dicho antes, a arrebatar esos minerales y entonces eso va a afectar pues a tu sistema nervioso, a lo que es la calcificación de los huesos, en este caso derivando de una descalcificación de los huesos y las artritis y las enfermedades estas que trae a consecuencia. Un organismo con exceso de acidez es propenso a que lo ataquen un sinfín de enfermedades. Por eso, ahora, sabiendo esto, te voy a explicar lo que tienes que hacer y lo que no para ayudar al organismo en el proceso de equilibrio, en este proceso tan importante y tan vital. Primero vamos con la alimentación. Tienes que saber distinguir los alimentos que son ácidos y los que son alcalinos. O más bien dicho, los que te van a producir acidez o alcalinidad. Porque, por ejemplo, te pongo el ejemplo del limón. El limón es un alimento que al gusto es ácido, porque es una fruta muy ácida, pero una vez que te la comes y pasa al organismo, sus efectos son alcalinizantes, debido a que es un depurativo muy bueno para el hígado. Entonces ayuda a ese proceso de equilibrio entre ácidos y bases. También ocurre, por ejemplo, con otro alimento que por su textura y su sabor corresponde a que sería un alimento alcalino y no, y es un alimento muy ácido, que es la leche. Por este motivo, tú lo que tienes que informarte, que para eso te voy a dar una serie de información a continuación, de los alimentos que te producen acidez y los que te producen alcalinidad, como te he dicho anteriormente. Ya que estamos metidos en esto, vamos a ir por ahí, por la alimentación, que sería lo primero, antes que el deporte, que las emociones, que el salir, sería lo primero porque es que esto va a derivar en las ganas que tengas de hacer lo demás. Respecto a la alimentación, voy a ir al grano. Te voy a dejar a continuación una tabla clasificatoria en los que vas a poder ver los alimentos más alcalinos y los más ácidos. Estúdiala e infórmate también, aparte de con mi vídeo, pues de más cosas, de muchísima más gente que hay por ahí hablando de este tema. Y toma conciencia. El vídeo es principalmente para eso, para que tomes conciencia. Una vez habiendo tomado conciencia de esto, pues ya puedes tomar medidas y acción, que es de lo que se trata. Como has podido ver en la tabla, sobre todo los vegetales de hoja, los de hoja verde, y algunas frutas como son el aguacate, el limón, el pomelo, todo eso está en la parte alcalina, en los alimentos que te alcalinizan el cuerpo. Aunque algunos sean alimentos ácidos, como he dicho anteriormente, pero es el efecto que te producen al ingerirlo, no como sepa el alimento. Y luego tenemos los más ácidos. ¿Cuáles son los más ácidos? Pues los alimentos elaborados por el hombre. Refrescos, embutidos, bollería, en fin, todos los alimentos que están hechos, elaborados por el hombre para mejorar su sabor,
su textura, su olor y de calidad, porque están hechos para vender, para ganar más dinero a costa de tu salud. Como has podido observar, las carnes también están en lo ácido y los lácteos. Pero ¿qué ocurre? Que hay que comer de todo, porque te aportan muchos nutrientes que el cuerpo necesita. Yo lo que eliminaría de la dieta es los alimentos procesados que te he estado mencionando antes. Y dependiendo de tu estilo de vida, si tienes un estilo de vida, por ejemplo, un deportista de élite, pues tiene que ingerir bastante carne y mucho más alimento de la parte ácida. Porque si nada más que se alimenta de la parte alcalina, se muere. En 2 meses o 3 está muerto, o tiene que estar todo el día comiendo como una vaca. ¿Sabes? Pero si tú llevas una vida de oficina, que lo que tienes que hacer es sacar el tiempo de donde sea para poder salir un poquito a andar o hacer cualquier deporte, pues decántate por alimentarte mayormente de la parte alcalina. Si eres una persona mayor de 50 años, a ver, que también te digo que si llevas una vida deportivamente, porque hay personas que con esa edad son bichos, hablando deportivamente, tienes que comer de todo también, pero inclínate también más, si eres una persona a partir de esa edad, inclínate más por la dieta alcalina. ¿Cuándo recomiendo yo hacer una dieta estrictamente alcalina? Después de un periodo grande de estrés que hayas pasado. Porque el estrés es una emoción, un estado de ánimo, de nervio o como quieras llamarlo, muy acidificante para el cuerpo. Mucho. Así que después de un periodo que hayas pasado mucho estrés, o incluso cuando estés en ese periodo, si puedes, hazlo. Toma una dieta estrictamente alcalina durante un tiempo. Verás como hasta que tú aprendes a escuchar tu cuerpo. Puedes estar 3, 4, 6 meses, depende, tu cuerpo te lo va a decir. Otra de las cosas que puedes hacer para alcalinizar tu cuerpo es moverte. El estar parado acidifica el cuerpo, el movimiento es vida. Muévete para que tu sangre y tu organismo se activen y eso haga de ayuda para corregir esta acidez. No te encierres entre 4 paredes. Yo siempre lo digo, las casas son cajas para enfermarnos. Hay que salir a medios abiertos, el permanecer muchas horas, mucho tiempo, incluso días, porque hay gente que no salen de la casa en días. Eso es horrible, eso de no darte la luz del sol y de tú no poder alargar la vista, eso también te produce acidez en el cuerpo, debido a tu estado de ánimo, que ahora vamos con ello. Las emociones. Las emociones son otra parte importantísima. Emociones negativas te acidifican el cuerpo. Emociones positivas te lo alcalinizan. Prescinde de los medicamentos que no te sean imprescindibles. ¿Qué quiere decir esto? Pues un medicamento que te sea imprescindible, como a mí por ejemplo la insulina, pues no tengo más remedio que ponérmelo. Que no prescindir de él, no puedo. Porque es que mi vida no sería posible sin él. Pero un medicamento, que no me sale ni la palabra, un medicamento que te sea prescindible como un protector de estómago, porque tengo acidez, me tomo un protector de estómago. Cojo la vía fácil, venga, el protector de estómago y sigo comiendo de todo tipo de porquería, que es lo que me está produciendo esa acidez. Toma la medida de cuidarte la dieta. Los protectores de hígado, de riñón, todo eso es nefasto. Muy ácidos y nefastos para esos órganos. Los estudios están ahí, que no lo digo yo. Si no, infórmate. Antes he mentado el ejercicio, que es la actividad que te active. Quiero hacer un pequeño inciso aquí, porque es bueno hacer ejercicio físico, pero tampoco darse palizones. Y te lo dice uno que se da palizones.
Pero ¿qué pasa? Que yo llevo toda mi vida dándome palizones y he ido adaptando el cuerpo poquito a poco. Y a consecuencia de esto, pues necesito también llevar una dieta muy rica en minerales y en alimentos que me aportan sustancias a mi organismo para que mi organismo trabaje correctamente. O sea, yo me inclino más, en mi caso, por la dieta alcalina, pero hay que comer de todo. Hay que comer de todo. He dicho al sistema nervioso que afecta, lo he dicho antes, pues el sistema nervioso pues te va a afectar a que estés irritable, a que estés cansado, deprimido, en fin, muchas más cosas. En resumen, si quieres estar saludable y no atraer la enfermedad, cuida tu alimentación, haz deporte a diario, aunque sea salir a caminar un par de horas o el tiempo que puedas. Conéctate con la naturaleza, conecta con la naturaleza y sal de los entornos cerrados. Y cuídate, aléjate y cuídate del estrés y de los estados de nervio, de estar enfadado. Cuídate de eso. Y aléjate de las personas y de las situaciones que te provoquen esos estados. Y sonríe. Sonríe mucho porque sonreír es la mejor medicina. Sonreír es la mejor medicina. Déjate de tomar tantos medicamentos. En este vídeo me he centrado sobre todo en la alimentación porque es lo primero. Pero hay muchas más cosas para alcalinizar, para ayudar al cuerpo en ese proceso de equilibrio entre ácidos y alcalinos. Lleva un estilo de vida en condiciones saludables y acorde con lo que te mereces. Venga, un saludo, me despido de ti. Espero, como tiene que ser, que estés teniendo y que tengas un día espectacular. Y te deseo mucha salud, muchas bendiciones. Y como siempre digo, mucho flamenco, que a mí me da la vida. Te quiero.